El mundo está siendo golpeado por un enemigo invisible, casi imperceptible, pero tan dañino que está volcando la economía mundial hacia una crisis que parece infranqueable. Los mercados se detienen, el comercio cesa, las calles se quedan sin peatones, los hogares y las empresas se estancan, solo sigue creciendo la curva de contagio. ¿Qué está en juego? Colombia claramente no es la excepción y ha sido fuertemente golpeada en todas las esferas de la vida nacional por la pandemia del COVID-19. Este fenómeno demanda de todos nosotros como país que estemos, en primer lugar, unidos. En segundo lugar, que tomemos todas las medidas de prevención y de higiene que han sido transmitidas a través de las campañas de información. Las primeras afectaciones en el motor económico comenzaron a darse en las empresas y las centrales de trabajadores. Desde que se decretó el aislamiento obligatorio nacional, muchas de estas cerraron sus puertas para evitar la propagación. Sin embargo, esto está generando un impacto peligroso en sus finanzas. Tanto así que existe el riesgo de que empresas de todos los sectores comiencen a prescindir de trabajadores y agudicen uno de los problemas más grandes y no precisamente nuevos de Colombia, el desempleo, el cual ya para principios de abril se encontraba en 10.3%, superior al mismo un año atrás, que se encontraba en 9.5%. Y ahora, en estos momentos de dificultad, se encuentra en serio riesgo de aumentar. El sector informal también se verá altamente perjudicado. Por otro lado, la liquidez e insolvencias de las empresas está en el ojo del huracán, pues según un informe de la ANDI, en promedio, las cajas de las empresas, las cuales incluyen el pago completo de la nómina, lo que incluye la seguridad social, los proveedores, el sector financiero, los contratos y los impuestos a la DIAN, no soportarían más de 11 días al funcionamiento regular, según un artículo de la revista Semana publicado hace unos días. Además, la inflación y la reciente caída del petróleo ponen en riesgo la capacidad adquisitiva de los salarios del sector de la clase media y la solvencia del Estado para hacerle frente tanto a su deuda externa y al cumplimiento de su historial crediticio, como al impacto en el bolsillo de las empresas y del colombiano de a pie. Colombia no se enfrentaba a la posibilidad de un fenómeno de recesión tan fuerte desde la crisis financiera de 1999. Es de recordar que el crecimiento económico nacional se ha desacelerado y contraído hasta alcanzar terreno negativo en 2 ocasiones. Durante la depresión de 1929, donde decreció en promedio menos 2%, y la ya antes mencionada crisis del 99, donde decreció 4%. La crisis del 99 golpeó fuertemente a los estados latinoamericanos, principalmente porque sus economías se desaceleraron tanto que el historial crediticio que llevaban se incumplió, y grandes auxiliadores como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo BID se negaron a prestar recursos por la incertidumbre que generaba que los estados no pudieran pagar sus préstamos. A pesar de esto, como lo contaba el profesor Perry en su último libro, Colombia pudo mitigar en mayor medida los primeros impactos de la recesión, en parte gracias a la colaboración puesta en marcha con la CAF o el Banco de Desarrollo de América Latina y a regalías que dejaba el sector gasífero y a sus reservas de oro. Hoy, la pregunta no es si habrá recesión, sino cómo será esta, cuántos puntos decrecerá, si será mayor al historial de crecimiento negativo y cómo contendrá el Estado una economía que venía desacelerándose lentamente, a estar incluso, según los analistas más pesimistas, al borde del abismo por el COVID-19. Ante la coyuntura, el gobierno ha tomado una serie de medidas para mitigar el impacto económico que tendrá el completo detenimiento de las actividades productivas. Alrededor de 15 billones de pesos serán destinados en diversos frentes, la puesta en marcha de programas como Ingreso Solidario y un mayor apoyo a los programas subsidiarios como Familias en Acción. El gobierno ha decidido ofrecer préstamos a personas naturales con intereses fijos a largo plazo.
También decretó un impuesto solidario para ayudar a las personas de estratos bajos, el cual será pagado por los servidores públicos que tengan salarios de más de 10 millones de pesos. Al sector de la salud, para la compra de equipos médicos y la ampliación de la capacidad en atención para la pandemia, además de cubrir la deuda del sistema. Para 10 millones de familias en acción, 204.000 de jóvenes en acción y 1.5 millones de personas en el programa Adulto Mayor. Para la reconexión del servicio de agua y el congelamiento de su pago durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria a más de 1 millón de familias. Adicionalmente, se hará la devolución del IVA a familias vulnerables junto a una suspensión en los pagos de servicios públicos y se dará alivio financiero sin reporte en las centrales de riesgos a micro, pequeñas y medianas empresas para la cobertura de créditos por 2 meses del 60%. Punto que ha sido controversial, pues los pequeños empresarios se han acercado a los bancos a pedir préstamos de emergencia para la cobertura de nómina de sus empleados y denuncian que se les han negado los créditos por no tener un respaldo económico fuerte para solventar el crédito. La periodista Vicky Dávila dio a conocer en su segmento en Semana TV la declaración de uno de estos empresarios. El dinero no está llegando a su destino. ¿Qué estará pasando? Continuando con las medidas para evitar la debacle en la economía, el gobierno tiene en marcha también un programa para la garantía de pago de nóminas y eliminación de aranceles a los productos de salubridad como gel antibacterial, guantes y tapabocas. Además, otros 23.5 billones de pesos corresponden a garantizar la liquidez en el Banco de la República, que incluye garantías para bancos, aseguradoras y fondos de pensiones. En los últimos días, el presidente Iván Duque anunció que a partir del lunes 27 de abril, algunos sectores de la economía, como el sector de la construcción y las manufacturas, se reactivarán. Con respecto a este último punto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su negativa y dijo que Bogotá y las empresas de esos sectores no están preparadas sanitariamente para continuar con las labores. La mandataria capitalina dijo en RCN Radio que entiende las medidas del presidente para mitigar el impacto en la economía y el desempleo, pero que es mucho más fácil hacer las aperturas de estos sectores en lugares como el Chocó que en Bogotá, donde se compromete la movilidad de miles de personas en Transmilenio diariamente y donde se encuentra la mayor cantidad de contagiados del país. Solamente queda esperar a que las medidas tomadas por el presidente sean provechosas para la economía y no disparen la tasa de contagios nuevamente. Profesor, ¿qué piensa de las medidas tomadas por el gobierno? En ese punto coincidiría con la máxima del profesor Kalmanovitz. Él dice que a problemáticas graves, políticas de gran impacto. Mire, el gobierno ha cumplido con la necesidad de aumentar los pagos a los beneficiarios de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Adulto Mayor. Esto va de la mano claramente con el mandato constitucional de priorizar el gasto social, pero continúa con el histórico problema de focalización. Todos estos programas aplican al sector formal. El gobierno debe extender herramientas al sector informal para evitar el hambre sectorizada. También aprovechando estas herramientas para formalizar parte de la población en riesgo y hacer una asignación de recursos más eficiente y más focalizada. Para esto, y concuerdo con lo que decía Roberto Junguito en un artículo que leí, para esto ha servido mucho el programa de ingreso solidario, sin embargo, falta mucho. ¿Qué más podría hacer el gobierno para mitigar los efectos actualmente? El gobierno podría, a través de mejoras paretianas potenciales, como lo de salvar a los estratos bajos de pagar ciertos servicios públicos y que los subsidien las clases altas y pudientes, con esto se podría mitigar el impacto actual en las clases bajas. Sin embargo, la capacidad del Estado en este momento es limitada. ¿Usted cómo cree que deba manejarse en primera instancia la asignación de recursos? Pues mire, en primera instancia, el Estado tiene que priorizar el gasto público en salud sobre todos los demás factores, pues en este es donde se refleja directamente el comportamiento de la pandemia, y el gobierno sí o sí va a tener que tomar ese costo de oportunidad para garantizar un mayor cubrimiento en salud, pues
Eso definirá por cuánto tiempo Colombia deberá de tener sus producciones al máximo y cuánto tiempo necesitará para recuperarse de esta crisis. ¿Cómo cree que impactará a Colombia esta crisis? Ya hay estudios preliminares. El Centro de Investigaciones Económicas de Fedesarrollo estima que para el año corriente, o sea, este 2020, la economía podría contraerse en un margen superior al 2.7%, estando en riesgo de alcanzar en los escenarios más terribles incluso el 7.9% de decrecimiento. Esto en mayor medida es causado por el desplome petrolero y el aislamiento. Porque, mire, el estudio reveló que hay menor producción empresarial y menor consumo por hogar, debido a que la gente no puede salir. Estos dos factores podrían ocasionar que la inflación se dispare y ocasionar una devaluación del mínimo nacional gigantesca. ¿Cómo funciona la inflación con la crisis? Déjeme explicárselo en términos simples. Si hay mayor inflación, eso quiere decir que el mercado y el producido nacional colombiano es menos competitivo internacionalmente. El mercado se rige por dinámicas globales, por lo que si el crecimiento es lento o se pausa por la crisis, le costará más recursos al Estado, a la nación, acoplarse a los costos internacionales del mercado, lo que se traduce en una devaluación del peso, tanto internacionalmente como al interior. ¿Cómo se refleja esto en el interior del país? Eso se puede ver así. Los salarios siguen siendo iguales, siguen siendo lo mismo, pero las cosas cuestan más. El índice de precios al consumidor o IPC se rige principalmente por el crecimiento del mercado colombiano respecto al internacional. Eso es inflación. De acuerdo con esto, el IPC registraba un incremento para estas mismas fechas hace un año de 1.62% al alza en los precios. Para marzo de este año ya había crecido 0.05% respecto al anterior, pero tenga en cuenta que aunque ese aumento es leve, no se contaba ni con el desplome petrolero ni la desaceleración productiva que ya se generalizó. Además, otra variable importante a tener en cuenta es que si el Estado quiere afrontarlo adecuadamente, no puede comenzar a emitir más billetes. La emisión es una medida que se toma normalmente en primera instancia en los momentos de crisis, pero si lo hace, reduciría mucho más el valor del peso, pues habría más en el mercado de lo que vale en realidad. Eso generaría una hiperinflación grandísima y le aseguro, Colombia estaría entrando en un callejón sin salida. En su lugar, yo me inclino más por lo que propuso el profesor Kalmanovitz. Una medida menos grave es que el Banco Central podría comprar títulos del Tesoro para aumentar el crédito público. ¿Qué tal va a estar el próximo semestre económicamente? Especular es preocupante, pero si el Estado no comienza a desarrollar una posición proteccionista y en parte no comienza a regular los mercados, produciría efectos sociales terribles. Mire, para el próximo semestre, si la situación no mejora, según un artículo que leí hace unos días de la revista Dinero, Colombia podría decrecer casi 9%, peor que en 1999, y eso dañaría sin lugar a dudas el historial crediticio del país. ¿Qué pasará con los gremios, las empresas y la gente? En cuanto a eso, el desempleo es otro problema. El mercado laboral, sin dudas, será el más afectado. El desempleo nacional se encuentra actualmente entre el 10.3 y el 10.5%. Según Fedesarrollo, podría aumentar en el escenario menos grave hasta 6 puntos porcentuales. Eso significa sumarle a las cifras actuales de desempleo unos 1.4 millones de colombianos. Y ni el Estado ni las empresas tienen cómo compensarlos. Entonces, ¿qué tal cree lo afrontará Colombia? Mire, Colombia tiene modos para afrontar la crisis. Tiene unas excelentes reservas que han dejado las regalías del sector gasífero y petrolero a lo largo de los años, que representan casi 12 billones de pesos. Y bien, el gobierno dijo las utilizaría como contrapeso junto con otros recursos que para marzo ya sumaban los 14.8 billones de pesos según cifras de la Presidencia de la República. El problema reside en que esos recursos pueden perder liquidez y la economía se desacelera demasiado, como lo que puede ocurrir en este escenario crítico. Entonces, ¿el mercado afectaría a los recursos de contención y los del futuro?
Piense esto, el mercado es insaciable y no entiende crisis humanitarias a menos que lo afecten a él. El Estado tiene que cumplirle tanto a la causa social como al mercado, pero no debe entregarse a ninguno de ellos de lleno. Fíjese, tampoco serviría de nada endeudarse muchísimo ahora y que en este momento las cosas funcionen entre comillas o relativamente bien para que, pasada la pandemia, Colombia esté tan pero tan endeudada que sea puesta en la lista negra de los mercados internacionales y que mientras el mundo se recupera, a Colombia le cierren las puertas y solo se hunda más y más. Diría yo que se genere una inconsistencia intertemporal sería muchísimo más grave a que Colombia se defienda ahora con lo que tiene y puede. Hay que pensar a futuro. ¿Qué piensa de todo esto? Leía una entrevista hace poco del rector de los Andes, Alejandro Gaviria, donde él decía, y me parece que es muy consciente, de que el Estado no puede compensar a todo el mundo, debido a que los recursos que se tienen son muy limitados. Pero mire, el Estado debe arreglárselas para que, aunque el rendimiento actual no se mantenga como el mejor, porque eso no va a ocurrir, a futuro pueda recuperarse sucintamente el terreno perdido, como lo han dicho muchos compañeros economistas. Si bien el Estado logrará proteger al país de una depresión económica, la recesión será difícil de contener, aún con programas y recursos de cualquier origen. Si el Estado no se responsabiliza, el mercado nos va a comer a todos. El rector Gaviria lo decía, y abro comillas, lo digo textualmente. La crisis ha revelado la precariedad de los equilibrios económicos, las desigualdades globales y locales y la insostenibilidad de muchas actividades humanas. Lo que es insostenible tiene que parar. Cierro comillas. La misión del Estado ahora es reducir al máximo los impactos. Yo creo que debe haber una buena asesoría. Veremos qué tal lo hace el gobierno. De lo contrario, las consecuencias económicas de esta crisis podrían ser devastadoras. El coronavirus creó un alto impacto en la economía mundial, y en un país como Colombia, las consecuencias no se hicieron esperar. Debido a la pandemia global, las diferentes empresas del país han entrado en riesgo económico, lo cual afectó no solo a sus dueños, sino también a sus trabajadores, ya que varias empresas empezaron a prescindir de estos. Después de que un experto evaluara la crisis, este anticipó un muy probable decrecimiento en la economía, junto a una devaluación del peso, teniendo efectos sociales terribles acompañados del decrecimiento económico. La crisis sanitaria y el aumento exponencial de la pandemia va a hacer que el país atraviese por momentos más difíciles económicamente. La única manera de salir del problema económico causado por el COVID-19 es reanudar progresivamente las actividades económicas del país para tratar de reactivar el comercio, por lo cual es responsabilidad del gobierno reanudar la economía, cuidando tanto la salud de los colombianos como sus finanzas.